Si me preguntaras cuál fue el primer detalle que me hizo sospechar, te mentiría. No lo sé. Pero si me preguntaras cuando supe con certeza que algo estaba mal, te diría, el día que Laura no se sentó en su silla. Parece una tontería, lo sé. Pero escúchame. Era sábado. Habíamos quedado a comer en casa de mis padres, como casi todos los meses. A las 14 en punto, estábamos en la mesa, mi madre sirviendo el arroz, mi padre ya con la cerveza abierta, mi hermano soltando alguna gilipollez como siempre. Y la silla de Laura, vacía. Ni una llamada, ni un mensaje. Simplemente no apareció. Lo raro no era solo que no viniera, era que no dijera nada. Ella era de las que si llegaba 10 minutos tarde, te avisaba 3 veces. Y ese día, nada. Comimos sin ella. Mi madre intentó suavizar el momento, quizá le ha surgido algo en el instituto, ya sabes cómo están ahora con las plazas y las oposiciones. Pero yo no sabía. No sabía nada. Y lo peor, sentí que ya no quería saber. Cuando llegué a casa, estaba allí. En el salón. Descalza, con una manta sobre las piernas, viendo una película. Como si no pasara nada. Me miró, sonrió un poco y dijo, perdona, me he quedado dormida. Tenía migraña. No pregunté nada. Solo asentí y fui a la cocina a por una cerveza. Pero por dentro, algo en mí se había agrietado. No por la excusa, sino por la naturalidad con la que la soltó. Como si no fuéramos pareja. Como si yo fuera un vecino curioso que ha venido a tocarle el timbre. Esa noche, y las siguientes, empecé a observarla de otra forma. No con celos, ni con paranoia. Con una mezcla de desconfianza y desapego. Como cuando hueles algo raro en la nevera pero no sabes exactamente qué comida está podrida. El siguiente fin de semana fue aún más extraño. Un grupo de padres del instituto organizó una cena en un restaurante del centro. Laura me lo mencionó casi de pasada, mientras fregaba los platos. Vamos a ir unos cuantos del claustro, nada especial, dijo. Y yo, como buen idiota, asentí. Se arregló como nunca. Maquillaje perfecto, tacones que no se ponía desde nuestra boda civil y un perfume que llevaba años sin usar. Eso sí me lo noté. No porque me molestara, sino porque me hizo sentir invisible. Como si aquella versión de ella no estuviera destinada a mí. Me ofrecía llevarla en coche. No hace falta, voy en metro, así me vuelvo cuando quiera, me respondió sin mirarme. ¿Sabes esa sensación de estar viendo una película y darte cuenta, de repente, de que tú no eres el protagonista? Así me sentí. Volvió tarde. Muy tarde. Pero no dije nada. Solo fingí estar dormido. A las 4:27 de la madrugada, Laura se levantó para ir al baño. No lo supe porque me lo contara. Lo supe porque la escuché vomitar. Sonido seco, desagradable, de estómago vacío. No pregunté. Pero al día siguiente, la ropa del baño olía a sudor y a otro perfume. Uno que no era suyo. Y ahí lo supe. No tenía pruebas. Ni fotos, ni mensajes, ni confesiones. Pero lo supe. ¿Cómo sabes que va a llover por cómo huele el aire? No era lo que esperaba descubrir. No era el típico escándalo de película. Pero era peor. Era real. Y lo peor de todo era que ella no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Como si yo ya no importara. Como si nuestra vida fuera una escena más que había terminado. Ahí empezó todo. Y todavía no tenía ni idea de hasta dónde iba a llegar. A la semana siguiente, todo se fue acumulando en silencio. No hice preguntas, no mostré sospechas, pero empecé a observar. No por celos, sino por necesidad. Es como si mi cabeza necesitara confirmar lo que ya sabía.
Lo curioso es que, cuanto más evidente se hacía la distancia entre nosotros, más normal actuaba ella. Preparaba la cena como si nada, preguntaba por mi día con ese tono vacío que uno usa cuando ya no le importa la respuesta, incluso se reía de mis chistes, los mismos que ignoraba semanas atrás. Pero había algo en su forma de estar en casa que no encajaba. No era una ausencia física, era otra cosa. Cuando alguien se ha ido de verdad, aunque siga durmiendo en tu cama, se nota. El jueves por la noche me inventé que saldría con unos amigos de la oficina. No era cierto, pero necesitaba saber qué hacía ella cuando pensaba que yo no estaba. Me duché, me perfumé, me puse ropa que hacía meses no me ponía y me fui a la calle con el móvil en el bolsillo y la cabeza llena de ruido. Caminé una hora sin rumbo fijo, pasé por varios bares como si buscara un lugar al que pertenecer, pero no entré en ninguno. Volví a casa sobre las 11. No hice ruido al entrar. La tele estaba encendida, pero no había nadie en el salón. Pensé que estaría durmiendo. Subí las escaleras sin prisa. Cuando pasé por el pasillo, oí su voz. Estaba al teléfono. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Escuché. Te dije que hoy no podía, joder, que me iba a llevar al centro, que tenía cena, que se iba a quedar fuera. ¿Y si entra ahora? No, Milam. Silencio. Yo seguía allí, de pie, quieto. No sé si me escuchó o si solo tuvo un presentimiento, pero al minuto abrió la puerta. Me vio con el abrigo puesto y cara de nada. No dije nada. Solo la miré. Ella tampoco dijo mucho, apenas pensé que llegabas más tarde. Asentí y fui al baño. Cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo. Respiré hondo. Sabía que lo había escuchado. Sabía que ese no me llam no era un malentendido. No era trabajo. No era una amiga. Era alguien más. Y ella acababa de intentar apagarlo con una excusa barata y seca, como si yo fuera estúpido. Esa noche no dormí. Fingí que sí. Me di la vuelta, cerré los ojos y escuché cómo ella respiraba tranquila. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si todo estuviera bien. Ella actuó igual. Me preguntó si había visto el correo del seguro del coche. Le dije que no. Salió para el instituto a las 8:15. Yo me quedé en casa porque tenía teletrabajo. A los 20 minutos recibí una notificación del sistema de seguridad del portal. Alguien había salido. Revisé las cámaras, era Laura. No iba al instituto. Iba con vaqueros, zapatillas y una mochila pequeña. La seguí desde el móvil con la aplicación de la comunidad. Había salido andando, como si no tuviera prisa, y cruzó la calle hacia la parada del autobús. En la esquina, se detuvo a mirar el móvil. Se sonrió. Esa sonrisa fue peor que cualquier prueba. Sonrió como no me sonreía a mí desde hacía años. Se subió al bus. Yo también lo hice. En coche. Me adelanté unas paradas y aparqué donde sabía que tendría buena visión. 20 minutos después, la vi bajar. Caminó 2 calles más y entró a una cafetería. Allí estaba él. Un tipo de unos 30 y tantos, barba de 3 días, camiseta de algún grupo de rock, móvil sobre la mesa. Se levantó al verla, le dio 2 besos, y se sentaron. Ella se quitó la chaqueta, pidió algo, y se echó a reír. No con risa nerviosa. De esa que se siente. Como si de verdad estuviera cómoda. Como si fuera su lugar. Me quedé allí, dentro del coche, sin moverme. No podía quitar la vista de esa imagen. Cada minuto que pasaba, dolía más. Había tenido razón. No solo me estaba engañando. Me había borrado. Me había reemplazado.
Y lo peor es que parecía feliz. Al salir de la cafetería, caminaron juntos hasta una calle sin salida, donde no hay cámaras. Allí se despidieron. Ella volvió andando, él se metió en un coche negro y se fue. Cuando regresó a casa, yo estaba en el salón, como si no hubiera pasado nada. Traía una bolsa con pan. Me preguntó si quería comer. Le dije que sí. Esa comida fue una de las más frías que recuerdo. Pero no por el silencio, sino porque, ahora que sabía la verdad, ya no había marcha atrás. Esa tarde revisé mentalmente todo lo que podía hacer. Podía gritarle, podía enfrentarla de inmediato, podía mostrarle las fotos que acababa de hacer con el móvil, pero decidí esperar. No por miedo, sino por algo peor, por estrategia. Quería saber hasta dónde llegaba. Quería entender si esto era algo reciente o si llevaba meses, años. Si ella solo me había usado como coartada o si, en algún momento, de verdad había querido volver a nosotros. Esa noche, mientras ella se duchaba, volví a revisar la mochila. Tenía la cremallera medio abierta y vi algo que no esperaba, una caja de condones. Casi llena. Solo faltaban 2. No usábamos condones desde hacía 8 años. No hacíamos el amor desde hacía 3 meses. Cerré la mochila con calma. Me senté en el sofá y puse la televisión. No vi nada. Solo la pantalla. Cuando ella salió del baño, con el pelo mojado, me preguntó si iba a acostarme. Le dije que no tenía sueño. Me sonrió. Ese tipo de sonrisa falsa que dan los políticos en campaña. Yo también sonreí. Falsamente. Y ahí lo decidí. No iba a perdonarla. No iba a dejarlo pasar. Iba a hacer que lo recordara. Que cada vez que pensara en traicionar a alguien, se acordara de lo que pasó después. Me iba a encargar de que lo que venía ahora le doliera más que todo lo que me había hecho a mí. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Cuando llegó el día que había decidido para enfrentar a Laura, amanecí con una sensación que no sabría describir si fuera escritor, pero como soy una persona normal, solo puedo decir que me desperté con el estómago encogido y la cabeza llena de ideas que se juntaban y se chocaban entre sí sin dejarme pensar con claridad. No quería montar un espectáculo sin sentido ni tampoco improvisar algo que pudiera volverse en mi contra. Pero llevaba tantos días acumulando información, imágenes y detalles que necesitaba soltarlo todo de una vez. No era impulsividad, era agotamiento. Laura salió de casa como siempre, con esa expresión neutra que había desarrollado últimamente, esa manera de mirarme como si yo fuera un objeto que simplemente ocupa un sitio. Me dijo que tenía reunión en el instituto y que no sabía cuándo volvería. Lo dijo sin emoción, como si me estuviera avisando de un corte de luz. Yo asentí y dejé que se fuera, aunque ese día no tenía intención de seguirla ni de hacer ninguna otra comprobación. Ya había visto lo suficiente. Lo que faltaba no era más pruebas, sino decirlas en voz alta y obligarla a escucharlas. Cuando volvió por la tarde, yo estaba sentado en la mesa del comedor. Tenía delante la mochila que ella usaba cuando salía en esos días supuestamente dedicados al trabajo. La había colocado en mitad de la mesa para que la viera en cuanto entrara. Al abrir la puerta y verme allí, se quedó quieta. No fue una reacción exagerada, pero sí un instante de tensión que cualquiera habría percibido. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada y dijo que no esperaba verme tan pronto, que pensaba que seguiría en la oficina. Contesté que había vuelto para hablar. No pedí permiso ni suavicé el tono. Simplemente lo dije. Se acercó despacio, como si no encajara en la escena, y preguntó qué pasaba. No empecé con rodeos ni con insinuaciones. Le dije que sabía dónde había estado esa mañana realmente, que conocía al hombre con el que se veía, que lo había visto todo con mis propios ojos y que llevaba semanas esperando a que me lo contara por iniciativa propia. No levanté la voz,
porque no lo necesitaba. A veces la claridad duele más que los gritos. Ella se quedó de pie, al otro lado de la mesa, y me dijo que no entendía de qué estaba hablando. Esa frase, en ese tono, fue la chispa. Abrí la mochila y puse la caja de condones delante de ella. Su reacción no fue la que esperaba. No chilló, no lloró, no intentó arrebatarme la caja ni esconder nada. Simplemente se quedó mirándola como si fuera algo sin importancia. Sentí una rabia extraña, no de esas que llevan a romper cosas, sino una rabia fría y estable que obliga a seguir hablando incluso cuando uno preferiría callarse. Laura, deja de hacerte la sorprendida, le dije. No voy a seguir fingiendo. No eres buena mentirosa, y yo ya no soy el mismo idiota de hace un mes. Ella se cruzó de brazos y dijo que no entendía por qué entraba en su mochila, que eso era invadir su espacio. Me reí sin ganas y golpeé la mesa con la palma abierta, no para asustarla, sino para cortar ese argumento absurdo. Le dije que no intentara convertir esto en una conversación sobre privacidad, porque no estábamos en un debate universitario, estábamos hablando de su infidelidad. Ahí sí reaccionó. Dio un paso hacia atrás y bajó la mirada unos segundos. No lloró, pero su respiración cambió. Se notaba que empezaba a asumir que ya no tenía escapatoria. Me preguntó cómo lo había sabido. Yo quería que lo escuchara todo. Le expliqué cómo había vuelto aquel día fingiendo una cena con compañeros, cómo la había oído hablar por teléfono, cómo la había seguido hasta la cafetería, cómo había visto al hombre esperándola con esa confianza que se tiene cuando se comparte más que una amistad. Le describí la escena completa, sin exagerar nada, sin decorarla, simplemente relatando los hechos uno detrás de otro. Mientras hablaba, ella no decía nada. Solo me miraba fijamente, con un gesto que no sabría interpretar. No era arrepentimiento, ni vergüenza, ni miedo. Era algo más simple, estaba evaluando que iba a perder. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo que las cosas entre nosotros llevaban mucho tiempo mal, que yo había dejado de esforzarme, que la relación se había enfriado. Le contesté que era cierto que habíamos tenido distancias, que no habíamos hablado bien durante meses, que los dos habíamos caído en una rutina pesada, pero que nada de eso justificaba lo que había hecho. Le dije que la honestidad no es opcional en una pareja, que si quería terminar conmigo podía haberlo dicho, que no necesitaba inventarse reuniones ni esconder mochilas. Ella replicó que no quería hacerme daño y que no quería destruir el matrimonio sin estar segura de lo que sentía. Esa frase me sentó como un golpe. ¿No querías hacerme daño? Le dije. Me has tratado como si no existiera. Te has reído en mi cara mientras te ibas con otro. Me has mentido cada día. ¿De verdad piensas que eso es no hacer daño? Laura se apoyó en la silla y me dijo que no había sido algo premeditado, que la relación con ese hombre había empezado sin darse cuenta, que se sentía viva otra vez, que no esperaba que se convirtiera en algo serio. Me sorprendió su sinceridad repentina, pero no cambió nada. Era como si quisiera justificar la traición con una especie de despertar personal. Le dije que podía vivir todas las experiencias que quisiera, pero no a costa de destruir nuestra vida. Ella insistió en que aún me quería, pero que necesitaba entenderse a sí misma, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Cuando escuché eso, me eché hacia atrás en la silla y respiré hondo para no perder la calma. No necesitas tiempo, le dije. Necesitas consecuencias. Y aquí las tienes. Hoy se acabó tu teatro. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir. Le dije que no pensaba seguir viviendo en una casa donde me trataban como un mueble, que no iba a competir con nadie, que no iba a recuperar un lugar del que me habían echado sin aviso. Le expliqué que había decidido vengarme, pero no con violencia ni con escenas dramáticas, sino con algo más simple, quitándole la comodidad de seguir teniendo todo sin perder nada.
Le dije que iba a poner límites y que no pensaba seguir cubriéndola ante su familia ni ante nadie. Que si quería seguir con ese tipo, lo haría sin esconderse detrás de mí. Entonces, por primera vez en semanas, se alteró de verdad. Dijo que no quería que su familia se enterara, que no quería arruinar su reputación en el instituto, que no quería que el hombre con el que se veía se metiera en problemas porque él también tenía pareja. Cuando mencionó eso, casi me reí. Era increíble que ahora sí le preocupara el daño que podía causar, pero solo cuando el daño era para otros, no para mí. Ella se acercó a mí y me pidió que no hiciera nada impulsivo. Me tomó del brazo, como si de pronto recordara que éramos pareja. Ese gesto me produjo una mezcla de pena y repulsión. Retiré el brazo y le dije, con total serenidad, que no iba a hacer nada impulsivo porque ya lo tenía pensado. Me preguntó qué iba a hacer. No se lo dije. Prefería que lo descubriera. En ese momento, estalló. No físicamente, sino verbalmente. Empezó a decir que yo estaba exagerando, que todos tenemos errores, que ella no había querido hacerme daño, que estaba confundida, que necesitaba comprensión. Yo la escuché sin interrumpirla y cuando terminó le dije que el único que había mostrado comprensión en esta relación era yo, porque llevaba más de un mes comportándome como si no supiera nada para darle la oportunidad de decir la verdad por sí misma. Ella se sentó y se tapó la cara. No lloraba, solo estaba abrumada. Le dije que esa noche dormiría en el sofá y que a partir del día siguiente hablaríamos de lo que vendría. No quise seguir discutiendo. No porque me faltaran cosas que decir, sino porque ya había quedado claro lo esencial. Ella ya no formaba parte de mi vida tal como había sido. Y yo ya no iba a vivir según sus reglas. Esa noche, mientras ella cerraba la puerta de la habitación y yo preparaba una manta para el sofá, entendí que algo irreversible había sucedido. No me temblaban las manos ni tenía la voz rota. Lo único que sentía era una determinación tranquila que no recordaba haber tenido nunca. Sabía que la verdadera venganza no sería gritar ni romper nada, sino devolverle el golpe exacto, quitarle el control que creía tener sobre mí. Y eso, a partir de ese momento, iba a ser mi objetivo. La mañana siguiente amaneció con un silencio incómodo que no parecía casual, un silencio que pesaba más que cualquier discusión abierta, un silencio que anunciaba que nada de lo que hiciéramos a partir de ese día se parecería a la vida que habíamos tenido. Yo me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad, y preparé café mientras Laura seguía encerrada en la habitación. No sabía si había dormido o si había pasado la noche en vela, pero tampoco me importaba, después de lo que había confesado y de cómo había reaccionado. Lo único que tenía claro es que ese era el día en el que yo empezaría a mover mis fichas. Había pasado ya la fase de shock, también la de rabia contenida, y lo que venía ahora era algo que ella no esperaba de mí, porque siempre me había tomado por alguien predecible, alguien cómodo, alguien que jamás rompería la dinámica establecida. Ese era su error principal, y ese error iba a costarle caro. Cuando salió de la habitación, lo hizo con expresión cansada, con los ojos hinchados y la boca apretada como si ensayara lo que iba a decir. No le di la oportunidad de iniciar ningún discurso emocional, porque ya había escuchado suficiente el día anterior. Le dije que iba a irme un rato a la oficina aunque fuera sábado, que necesitaba espacio, que más tarde hablaríamos de los pasos prácticos que debíamos tomar. Ella intentó frenar la conversación con un Jaime, espera, tenemos que hablar ahora, pero la interrumpí sin elevar la voz y le dije que ya habíamos hablado suficiente, que ahora tocaba actuar. No era una amenaza ni un grito, solo una afirmación seca. Me vio coger las llaves y no insistió más. No fui a la oficina, obviamente. Me subí al coche y conduje hasta las afueras, cerca de una zona industrial donde nadie me conocía. Aparqué, respiré hondo y empecé a hacer llamadas. Primero a mi primo Andrés, que tenía un pequeño estudio de reformas y almacenaje.
Le pedí que me dejara un trastero desde ese mismo día, uno al que pudiera acceder en cualquier momento. No hizo preguntas, solo dijo que fuera cuando quisiera. Luego llamé a mi amigo de la universidad, Lander, que tenía una asesoría jurídica y siempre me había dicho que si algún día necesitaba consejo personal, podía contar con él. Le expliqué la situación sin adornos, sin dramatismo, sin buscar compasión. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo que lo más prudente era empezar a separar documentación, bienes personales, cuentas y cualquier cosa que pudiera volverse confusa en caso de una separación complicada. Le pedí que redactara un par de documentos preliminares para dejar constancia de fechas y movimientos. Me dijo que los tendría por la tarde. Cuando colgué, me quedé sentado un rato dentro del coche. No tenía prisa porque me quedaba claro que Laura no movería ficha hasta saber exactamente qué iba a hacer yo. Ella siempre había sido así, impulsiva para engañar, cauta para enfrentar consecuencias. Y yo ya no estaba dispuesto a cubrir ni justificar nada. Salí del coche y caminé por un descampado cercano para ordenar ideas. Necesitaba una estrategia que no fuera destructiva por impulso sino efectiva, algo que dejara claro que yo no iba a quedarme en un papel secundario mientras ella decidía qué vida quería llevar. No sabía aún exactamente cómo sería esa venganza tangible, pero sí sabía que debía afectar aquello que ella más valoraba, la comodidad de mantenerlo todo sin renunciar a nada. Regresé a casa al mediodía y encontré a Laura sentada en el salón, con el móvil entre las manos, evidentemente nerviosa. Apenas levantó la vista cuando entré, como si no supiera si debía hablarme o dejarme en paz. No le di más atención que un saludo breve y le dije que recogiera lo que necesitara para pasar el resto del día en otra parte de la casa porque iba a vaciar el armario del dormitorio. Su reacción fue inmediata, me miró sorprendida y preguntó qué estaba haciendo. Le contesté que iba a retirar mis cosas, empacarlas y trasladarlas a un lugar temporal. No dije dónde ni por cuánto tiempo, porque no tenía por qué saberlo. Ella se levantó y empezó a decir que eso era exagerado, que no quería separaciones precipitadas, que aún podíamos arreglarlo. Yo guardé una pila de mis camisas en una caja sin mirarla, y cuando terminó de hablar le dije que ella ya había tomado una decisión cuando comenzó su otra relación, que esto no era precipitación sino respuesta. Intentó acercarse para detenerme, puso una mano sobre mi brazo y dijo que no quería que me fuera. Retiré el brazo sin brusquedad y seguí doblando mis cosas. Le expliqué que no era una separación definitiva, que no estaba huyendo, ni quería dejarle el campo libre a nadie, pero que necesitaba distancia para evitar seguir viviendo en un ambiente contaminado por su mentira. Ella cambió de tono. Dejó de suplicar y empezó a justificar. Dijo que el hombre con el que estaba era solo una distracción, algo que se había descontrolado, que no tenía intención de formar nada serio con él. Le pregunté si él lo sabía. No respondió. Ese silencio confirmó que ella estaba metida en más de lo que quería admitir. Me dijo que había roto con él después de nuestra conversación del día anterior. Le pregunté si era cierto o si solo lo decía por miedo a perder la estabilidad de la casa. No respondió. Pasaron varios segundos en los que solo se escuchaba el sonido de las perchas chocando. Jaime, no quiero que nos enfrentemos de esta manera, dijo ella finalmente. Yo sé que he hecho daño, pero creo que podemos trabajar en esto. No tienes por qué irte. Dime qué necesitas para quedarte. Quiero que asumas las consecuencias, respondí. Quiero que lo afrontes tú, no que yo tape lo que has hecho. Quiero que tu familia sepa que nos estamos separando porque tú elegiste otra vida. Quiero que tus excusas tengan nombre. Y no voy a seguir permitiendo que todo sea discreto solo para que tú quedes bien. Ella abrió los ojos con una mezcla de miedo y rabia. Dijo que no quería que su madre se enterara, que su madre no estaba bien de salud, que eso podría afectarle. Le dije que no era mi responsabilidad cuidar la imagen de nadie cuando yo era quien había sido traicionado.
Ella se sentó al borde de la cama y se tapó la boca con la mano, como si intentara contener una reacción. Me dijo que no podía permitir que esto se hiciera público, que no estaba preparada para decir la verdad, que necesitaba tiempo. Laura, le dije mientras cerraba la cremallera de la maleta, tú necesitaste tiempo para engañar, para mentir, para organizar encuentros, para inventar reuniones, para sonreír delante de mí mientras vivías otra vida. Yo ahora necesito tiempo para asegurarme de que no vuelves a tener el poder de manejar la situación. No es negociable. Ella soltó un suspiro largo, no teatral, sino agotado. Se levantó y me dijo que si me iba, al menos quería saber dónde iba a estar. Le dije que eso tampoco era asunto suyo por ahora. Que cuando estuviera preparado para hablar de futuro, lo haría, pero no antes. Ella se enfadó. Dijo que no podía controlar nada si yo desaparecía, que necesitaba claridad. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había tocado el nervio exacto, había perdido el control, ese control que había ejercido sobre mí sin que yo me diera cuenta durante años. Bajé la maleta por las escaleras mientras ella me seguía, insistiendo en que no hiciera ninguna locura, que no tomara decisiones drásticas. No respondí. Coloqué la maleta junto a la puerta y entonces vino el golpe que no esperaba. Dijo que iba a dejar al otro definitivamente, que lo haría en ese mismo momento, que quería que viéramos a un terapeuta de pareja. No levantó la voz. No estaba actuando. Era sincera. Pero ya era tarde para sinceridades. Le respondí con calma. Le dije que no quería ningún terapeuta, que no pensaba reconstruir nada que ella había demolido sin consultarme, que no iba a prestarme a un proceso que pretendiera equilibrar culpas cuando la realidad era simple. Ella eligió otra persona y otra vida. Me miró como si no me reconociera, como si le costara aceptar que yo hablaba sin temblar. Tal vez en ese momento entendió que no había vuelta atrás. Salí de casa sin mirar atrás. Subí a mi coche y conduje hacia el trastero donde guardaría mis cosas por el tiempo que hiciera falta. Y mientras conducía, sentí algo que no había sentido en semanas, control. No sobre ella, sino sobre mí mismo. Era el primer paso de la venganza que había prometido, una venganza que no buscaba destruirla físicamente ni humillarla en público de manera vulgar, sino obligarla a vivir con el peso real de sus actos, sin la comodidad de mi silencio, sin la protección de mis excusas, sin la garantía de que yo seguiría allí para sostener la apariencia de que todo estaba bien. Y ese, para mí, fue el comienzo de la verdadera revancha. El primer fin de semana fuera de casa no fue fácil, pero tampoco fue un martirio. Alquilé un estudio pequeño en el barrio de Patrick's, amueblado y funcional, sin lujos, pero lo suficiente para tener espacio y silencio. El trastero donde había dejado mis cosas estaba a 15 minutos andando, así que fui varias veces para organizar lo que necesitaba, aunque al final decidí que cuanto menos trajera a ese nuevo sitio, mejor. No quería convertir ese espacio en algo permanente, porque no sabía si realmente iba a quedarme allí mucho tiempo. Pero tampoco tenía prisa por volver a casa, ni la más mínima intención de ver a Laura hasta que yo decidiera bajo qué términos. El poder de decidir el cuándo, el cómo y el dónde era la base de todo lo que venía ahora, y no pensaba regalarle ni un minuto más de control. Durante la semana siguiente, Laura me escribió 4 veces por WhatsApp. Ningún mensaje largo, ningún discurso emocional, solo frases prácticas del tipo ¿vas a venir por correo? ¿O has pensado en cuándo podríamos hablar con calma? Yo le respondí únicamente una vez, para dejarle claro que no quería intercambiar palabras que no fueran absolutamente necesarias, que lo que tenía que decirme debía prepararlo bien porque no pensaba permitir más rodeos. Ella no insistió más. Y eso, más que tranquilizarme, me confirmó que estaba esperando ver hacia dónde se inclinaban las cosas antes de mover ficha. Siempre había tenido esa costumbre de observar antes de actuar, pero esta vez no iba a encontrar ninguna señal que la tranquilizara. Mientras tanto,
Hablé con Lander casi cada día. Le pedí que empezara a redactar un acuerdo de separación informal, uno que no tuviera aún valor legal pero que pudiera usar como punto de partida en caso de que las cosas se complicaran. No quería lanzarme de cabeza al divorcio, no porque tuviera dudas, sino porque necesitaba planificarlo bien. Él me aconsejó que fuera tomando notas de cualquier cosa que pudiera ser útil en una posible negociación futura, bienes comunes, cuentas, gastos compartidos, movimientos sospechosos. Empecé a hacerlo sin obsesionarme, como quien prepara un archivo técnico. Pero la verdadera parte de la venganza no estaba en lo legal ni en lo práctico. Lo más importante era dejarle claro a Laura que su versión del final de la historia no iba a ser la única. Ella había pasado meses escribiendo a escondidas un relato paralelo en el que era víctima de una vida rutinaria, de un marido ausente, de una monotonía que la empujaba a buscar aire en otro sitio. Esa era la historia que le había contado a su amante, probablemente también a alguna amiga de confianza, y seguro que estaba convencida de que, cuando todo saliera a la luz, la gente la entendería, incluso la apoyaría. Yo no iba a permitirlo. Decidí entonces contactar con su hermano, con quien nunca tuve una relación especialmente profunda, pero que siempre fue respetuoso conmigo. Le escribí un mensaje directo, sin rodeos, en el que le decía que Laura y yo estábamos separados desde hacía una semana, que no iba a entrar en detalles aún, pero que prefería que él lo supiera por mí antes que por rumores. Me contestó con un «¿Estás bien?» y nada más. Le respondí que estaba tranquilo, que necesitaba espacio, y ahí terminó la conversación. A los 2 días, su madre me llamó. No la había escuchado en meses, no porque estuviéramos peleados, sino porque ella tampoco era muy cercana. Me dijo que había hablado con Laura, que le parecía raro todo, que quería saber si necesitábamos ayuda. Le agradecí el gesto y le dije, con tono neutro, que no se preocupara, que la situación estaba bajo control y que era algo que debía resolverse entre nosotros. Pero lo importante era que la noticia había empezado a moverse. Laura ya no podía seguir fingiendo normalidad ni justificar mi ausencia con excusas vagas. La siguiente etapa fue más delicada. Decidí hablar con alguien del entorno laboral de ella. No directamente, por supuesto, sino a través de un contacto común. Un antiguo compañero mío, Rubén, tiene una hermana que trabaja en el mismo instituto que Laura, en otro departamento. Le pregunté si podía ayudarme con algo. Me dijo que lo intentaría, y al día siguiente me confirmó que en el instituto ya sabían que algo raro pasaba. Que Laura se había mostrado nerviosa, más irritable de lo normal, y que algunos comentarios habían empezado a circular. No necesitaba que todos supieran exactamente qué había hecho, solo necesitaba que dejara de tener el monopolio de la versión amable de los hechos. Mientras tanto, yo me volqué en estar bien. Me apunté al gimnasio que había cerca del estudio, no porque quisiera hacerme el típico exmarido en transformación, sino porque necesitaba ocupar el tiempo y drenar tensión. Empecé a salir más con gente del trabajo, incluso con un grupo de antiguos compañeros que siempre quedaban los jueves a tomar algo. Me forcé a mantener una rutina activa, no por apariencia, sino por necesidad. Quería tener control no solo sobre lo que ocurría afuera, sino también sobre lo que pasaba dentro de mi cabeza. El momento decisivo llegó una tarde de miércoles, cuando recibí un mensaje inesperado. Era de él. El tipo con el que Laura había estado viéndose. No era agresivo, ni insultante. Era un mensaje largo, con un tono que intentaba ser respetuoso, en el que me decía que no quería problemas, que lo sentía si su implicación había causado dolor, que él no había conocido todos los detalles, que pensaba que Laura estaba en un proceso de separación cuando empezaron a verse. Me sorprendió, pero no me alteró. No le respondí en ese momento. Esperé hasta la noche y le contesté con 3 líneas, no te preocupes. Ya lo tengo todo claro. Pero asegúrate de que esto no te vuelve a pasar con nadie más.
La próxima vez pregunta antes de meterte en casa ajena. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, Laura me escribió. Esta vez sí fue un mensaje largo. Decía que necesitaba verme, que quería hablar sin gritos, que aceptaba todo lo que había hecho mal pero que no quería que todo terminara así. Me pidió una sola conversación más. Le respondí que la tendría, pero en un sitio neutral, sin dramatismo, sin llantos, sin culpas compartidas. Le propuse un café en un bar cerca de la Ciudad de las Artes. Ella aceptó sin discutir. Esa sería nuestra última conversación como pareja. Sabía que ella esperaba encontrarme blando, quizá dispuesto a escuchar, tal vez aún dispuesto a dejar alguna puerta abierta. Pero no iba a encontrar eso. Lo que iba a escuchar era una despedida clara, sin adornos, sin titubeos. Quería que entendiera que lo que había perdido no era solo a mí, sino la oportunidad de decidir cómo acabaría esta historia. La última vez que vi a Laura fue en una cafetería que ninguno de los dos frecuentaba, una de esas que parecen demasiado limpias y con camareros que no hacen preguntas. Habíamos quedado allí porque le dejé claro que no quería entrar en nuestra casa, ni en un sitio donde alguien pudiera interrumpirnos. Ella llegó 10 minutos antes que yo, supongo que para tener el control del lugar, elegir la mesa, decidir desde donde quería observarme. Cuando entré, se levantó para saludar, pero no se acercó ni intentó besarme. Solo me miró como si buscara algo en mi cara que le dijera cómo iba a ir la conversación. Me senté, pedí un café solo, y no dije nada hasta que el camarero se fue. Ella empezó diciendo que me agradecía que hubiera accedido a vernos, que no esperaba que yo perdonara lo que había hecho, pero que quería explicarme cosas que no había sabido decir cuando todo estalló. Yo le dije que no estaba allí para escuchar confesiones ni para revivir escenas del pasado, que lo que fuera que tuviera que decir debía ser breve y claro. Ella asintió y dijo que en los últimos días se había dado cuenta de muchas cosas, que había recordado momentos de nuestra vida juntos que había enterrado sin querer, que durante un tiempo se había sentido sola y desatendida, y que ese vacío lo había llenado con decisiones erróneas. Me dijo que no me culpaba de nada, que su error había sido suyo, pero que necesitaba que yo entendiera que todo había empezado por una mezcla de frustración, miedo y rutina. Le respondí que lo entendía, pero que no lo justificaba, que todos pasamos por etapas de mierda, pero que no todos decidimos acostarnos con otra persona como solución. Ella no se ofendió, ni intentó negarlo. Simplemente bajó la mirada y dijo que sabía que ya no había forma de volver atrás. Le pregunté si seguía en contacto con él. Me dijo que no, que después de aquella noche en la que la confronté, lo había bloqueado de todo y no había vuelto a hablar con él. No le creí del todo, pero tampoco me importaba. Le dije que ya no era relevante, que lo único importante era cerrar esto con dignidad. Me preguntó si había decidido divorciarme. Le dije que sí, que estaba preparando todo, que ella recibiría los papeles pronto. Me pidió que no lo hiciéramos de manera conflictiva, que quería que fuera lo menos doloroso posible para ambos. Le aseguré que esa era también mi intención, pero que no pensaba proteger su imagen ni suavizar la verdad. Le dije que no haría público ningún detalle personal, pero que si alguien me preguntaba, diría la verdad sin filtros. Ella asintió en silencio, como si esperara esa respuesta. Después me preguntó si había alguien más. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque la pregunta era absurda. Le respondí que no tenía tiempo para pensar en nadie más, que lo único que me había ocupado las últimas semanas era reconstruirme y quitarme de encima todo el peso de una vida compartida que ella había convertido en un engaño. Me dijo que no sabía cómo había sido capaz de hacerme eso, que ahora se sentía otra persona, que no se reconocía. Le contesté que eso no cambiaba nada, que no necesitaba arrepentimientos vacíos sino decisiones claras, y que lo que esperaba de ella era que firmara lo que fuera necesario sin intentar negociar emociones que ya no existían. No discutió, no lloró,
no suplicó. Creo que, en el fondo, sabía que yo había cruzado un punto al que ya no se llega con palabras. Me dijo que quería pedirme una sola cosa, que intentáramos no odiarnos, que si en algún momento nos cruzábamos por la calle, pudiéramos saludarnos sin rencor. Le dije que el odio no era mi problema, que lo que había aprendido era a desconectarme, a dejar de sentir hacia alguien que me borró sin mirar atrás. Le dije que me parecía ingenuo pensar que después de todo podríamos ser personas normales, cuando lo que había pasado no era un error puntual sino una cadena de decisiones conscientes. Me dijo que entendía mi postura y que no me molestaría más. Le pedí que fuera sincera con su familia, que no se escudara en excusas vagas, que dijera que yo me fui porque ella eligió a otro. Me dijo que lo haría. No sé si lo cumplirá, pero tampoco me importa. Antes de irnos, sacó de su bolso una pequeña libreta. Dijo que la había usado durante años para escribir pensamientos, ideas sueltas, reflexiones. Me la tendió y me dijo que había páginas sobre nosotros, algunas buenas, otras no tanto, pero que si quería, podía leerla. No la acepté. Le dije que lo que pensara en privado ya no me interesaba, que no necesitaba saber qué había pasado por su cabeza mientras se acostaba con otro y luego me decía que iba al supermercado. Me miró con resignación, guardó la libreta y se levantó. Nos despedimos con un gesto seco. No hubo abrazo, ni apretón de manos, ni última frase cargada de significado. Solo salimos del local en direcciones opuestas y al doblar la esquina ya no miré atrás. Al volver al estudio, me senté en la cama y cerré los ojos. No tenía nada pendiente con ella. Todo estaba dicho. Lo que venía ahora era solo mío. Ya no había culpa, ni preguntas, ni escenas que revisar una y otra vez. Solo una nueva página en blanco que escribir sin mentiras, sin negociaciones, sin excusas. La conclusión de todo esto es más simple de lo que pensaba al principio. Uno puede pasarse años creyendo que tiene una vida estable, una pareja sólida, una rutina tolerable, pero todo eso se derrumba en cuestión de semanas cuando te das cuenta de que el otro ya no está, aunque siga ahí. Aprendí que lo más importante no es lo que pierdes, sino lo que recuperas. Y yo recuperé el control sobre mi tiempo, mi paz, mi dignidad. No salí ganando nada material, pero tampoco perdí lo esencial. Aprendí a no mendigar cariño, a no justificar engaños y, sobre todo, a no callar para que el otro no se sienta culpable. No tengo planes grandiosos. No necesito reinventarme ni vengarme más allá de lo que ya he hecho. Solo quiero vivir tranquilo, con la certeza de que no permití que me pisotearan sin respuesta. Ella tendrá que vivir con sus decisiones, con su reflejo en el espejo, con la conciencia de que perdió todo por algo que no valía tanto. Yo, mientras tanto, sigo adelante. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero al menos sin mentiras. Y eso, después de todo, es más de lo que muchos pueden decir.